Metro Bogotá es un proyecto de vanguardia que se estima que entrará en operaciones en marzo de 2028. Sin duda, impactará positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos, mejorando los tiempos de viaje y ofreciendo una alternativa de movilización moderna y eficiente. Leonidas Narváez nos explica en esta entrega los retos a los que se ha enfrentado el proyecto y los avances que hoy dejan ver la relevancia de este nuevo medio de transporte para Colombia. Ingeniero Leonidas Narváez, muchísimas gracias por compartir con nosotros un tiempo que yo sé que es muy complicado para usted poder sacarlo en un proyecto que tiene la complejidad que tiene y con el ritmo frenético que tiene que tener, ¿no? Poder compartir con nosotros, con la comunidad de ingenieros en España y en América, experiencias, aprendizajes que les puedan servir, que nos puedan servir, que podamos sacar algo que este proyecto tiene, que los que ha hecho tiene, que usted tiene en su trayectoria, que nos puedan servir. Y vamos a empezar un poco por preguntarle ¿cuáles considera que son los principales desafíos del proyecto del Metro de Bogotá? Buenos días y un placer estar con ustedes. Bogotá es una de las pocas capitales en el mundo que tiene más de 8 millones de habitantes y no tiene un sistema de transporte metroferroviario. Nuestro sistema de transporte público se basa en una red de BRT, sistema BRT, carriles exclusivos para buses, que está prestando un servicio maravilloso, pero llega un momento en que tenemos que ir a una etapa adicional. Y se viene hablando del metro en la ciudad de Bogotá desde hace 60, 80 años. Y cada administración ha tenido una idea y una forma, pero no se ha concretado. Nunca Bogotá había estado tan cerca como hoy de tener un sistema metroferroviario, una primera línea de 24 kilómetros, 16 estaciones, elevada, que va a servir a una población de más de 2 millones de habitantes directamente y va a tener un impacto en la reducción de la movilidad de la ciudad de manera definitiva. Estamos en un 32% de ejecución del proyecto. Esperamos estar en septiembre de 2027 iniciando marcha blanca, marcha de pruebas, y empezar la fase de operación comercial en marzo de 2028. Entonces, los retos son inmensos. En una ciudad de 8 millones de habitantes, vamos a construir un viaducto de 24 kilómetros. Hemos ya terminado algunas etapas que son de conflicto y de estrés, o sea, haber comprado 1.428 predios en la ciudad para poder implementar y establecer ahí estaciones, edificios de apoyo y todo el viaducto. Ha sido uno de los retos más importantes que hemos tenido hasta ahora. Hemos podido manejar estas familias, estas unidades de negocios, trasladarlos, poder comprar los predios dentro de una salvaguarda de la banca multilateral, que en lugar de ser una restricción, ha sido más un apoyo para poder atender a estas familias, porque en el momento en que arrancamos la normatividad de la ciudad no permitía ir más allá que de la compra predial. Aquí acompañamos a la familia para que se reubiquen, para que restablezcan su negocio y su forma de vida con una consideración social, que estamos desplazando a estas gentes de los sitios donde han vivido, donde hay una historia familiar, a otro sitio, pero con el sueño de que van a poder mejorar su condición de movilidad dentro de la ciudad. Esta línea de metro va a cambiar la condición de vida de estas personas. Hoy una persona que vive en Bosa, en Kennedy, que son las localidades más extremas de la zona sur-occidental, para llegar al centro ampliado, calle 72, Caracas, Chapinero, se demora del orden de 2 horas, 2 horas y media. En el metro lo podrá hacer en 27 minutos. Y ese impacto de casi 3 horas al día, considerando 2 trayectos, que lo pueden utilizar para tiempo que con la familia, para educarse, para deporte, para vivir mejor, es una ganancia indiscutible, y nuestra apuesta y nuestro esfuerzo es para llegar a esos hitos que le he mencionado
de poder iniciar en marzo de 2028 la operación comercial de la primera línea del Metro de Bogotá. Luego viene toda la parte técnica como retos, toda la parte de cimentación, generar pues las columnas, los capiteles, las vigas y la operación, pero es un reto de ingeniería. Tenemos que ser capaces los ingenieros de resolver esa problemática de ingeniería en unos suelos en la ciudad que tienen unas características muy particulares. Son suelos blandos, depósitos de arcillas con algunas intercalaciones de arena que hace que su condición de apoyo sea a través de pilotajes entre 30 y 60 metros de longitud y que toda la resistencia se obtenga por la interacción entre el fuste del pilote y el suelo. Y eso lo tenemos que resolver. Las empresas chinas que forman parte del consorcio que lo está construyendo han montado una planta de pilotes prefabricados, PHC, con unas características de producción preesforzada que nos da un comportamiento de acuerdo con las pruebas que hemos hecho muy importante y con unos rendimientos comparados con el sistema de pilotaje preexcavado, que es el tradicional que se ha utilizado en la ciudad, en donde podemos hacer con una máquina de pilotaje colocar 4 pilotes, mientras que una máquina preexcavada se demora 4 o 5 días para colocar un solo pilote. Es una transformación de los rendimientos y es la apuesta que estamos haciendo para lograr cumplir dentro de los plazos que tenemos establecidos para la operación. Entonces, hay unos retos que que nos siguen gravitando, no solamente ya la compra de predios, que ya es una prueba superada, sino que toda la parte de ingeniería y todas las actuaciones que tenemos que hacer para poder construir 24 kilómetros de viaducto, 16 estaciones, 22 edificios laterales, y todo esto tiene que ponerse a punto en septiembre de 2027 con la marcha blanca y en marzo de 2028 con ya la operación comercial del sistema. Ingeniero Leónidas, la tipología de metro, o sea, cuando alguien piensa el metro de Bogotá, ¿no? A lo mejor de repente si alguien no ha tenido ningún acercamiento a cómo es este metro, alguien puede pensar, pues es un túnel, ¿no? No sé si está más extendido el sistema de metro, digamos, subterráneo que el superficial o que el aéreo. O sea que aquí se ha hecho una elección. ¿No? Porque podía haber sido subterráneo, podía haber sido en superficie, podía haber sido elevado como este o mixto. En esta primera línea ya hay una clara elección y por lo que he estado leyendo todo es muy opinable. A todo el mundo le gusta opinar si está bien, si está mal, si es acertado y se seguirá construyendo, se seguirá opinando, se explotará y se seguirá opinando. Pero es verdad que las cosas normalmente no son ni blancas ni negras, no son tan sencillas. No se puede dar soluciones sencillas a problemas complejos. Y esta es la solución elegida. Constructivamente, y sobre todo en aras a poder cumplir plazos de un proyecto tan grande y tan complicado, ¿esta solución tiene ventajas? La verdad que la ventaja de la solución en el presente es que se encuentra estructurado, se encuentra financiado, hay un contrato suscrito, hay una cantidad de actividades que se vienen realizando, no solamente aquí en Bogotá, sino en las fábricas chinas, la producción de los trenes, y generar una modificación a lo que hoy se tiene sería un reproceso que nos podría costar atrasar ese beneficio del cual hablaba yo, que es la reducción del tiempo de las personas dentro del sistema de transporte, unos 4 o 5 años, y generar unos costos adicionales muy grandes si se quisiera tener una solución subterránea o mixta. Lo que se hizo fue lograr en las administraciones anteriores una estructuración de proyecto que pudiera ser financiada, o sea, el proyecto que se eligió fue elevado, se avanzó hasta llegar a la ingeniería de factibilidad, en donde las firmas internacionales pudieron participar en un proceso de licitación, en donde la banca multilateral encontró que el proyecto era financiable por ellos
y aportaron los recursos ya que se necesitan para que el proyecto sea ejecutado. Por lo tanto, si ya estamos a que en 4 años tenemos marcha blanca, cambiar, así pueden seguir opinando, cambiar esa tipología de proyecto viaducto a una subterránea sería retrasar el proceso, y el proyecto es viable, y así lo encontraron las diferentes instancias que han participado en esta ejecución. Nuestra apuesta a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, igual que las dos administraciones anteriores, es terminar este contrato, ejecutarlo. Tiene beneficios y bondades muy importantes. Tal vez la más importante es el beneficio a la comunidad cuando empiece a operar, pero desde el punto de vista de la fecha donde se negoció los costos de los créditos que soportan la financiación del proyecto, son muy benéficas, y hoy la situación macroeconómica del país y de la región no obtendríamos unos beneficios como los que obtuvimos cuando se negoció la primera línea del Metro de Bogotá. Y esto lo digo con certeza. Estamos en un proceso licitatorio de la línea 2, que los estudios mostraron que su factibilidad era que fuera subterránea. Una línea 2 de 15.5 kilómetros, de los cuales 14.9 kilómetros son subterráneos. El patio taller es elevado por características de la zona donde está, y por lo tanto los últimos 900 metros de las líneas hacen una transición de subterránea elevada. 10 de las 11 estaciones son subterráneas, y se va a transcurrir por todo el eje hacia el occidente, cerrando una herradura con la línea 1. Se integran en la estación 16 de línea 1, ahí estaría la estación 1 de línea 2, y podemos comparar lo que nos cuesta 1 kilómetro o una estación subterránea con un kilómetro de túnel, con 1 kilómetro de viaducto y una estación elevada. Por lo tanto, hacer una modificación sería algo que nos costaría muchísimo si modificáramos la línea 1. Va a ser una línea mixta, porque realmente los 24 kilómetros elevados luego tienen una integración en la estación 16 con la estación 1, sigue subterránea, y es una línea que va del suroccidente de Bogotá, sube al oriente, coge la avenida Caracas desde la calle Primera hasta la calle 72, del orden de 12 kilómetros, 11 kilómetros, y luego vuelve hacia el occidente a la parte noroccidental de la ciudad. Esperamos que esta línea 2 esté operando en el 2033, por lo tanto tendremos una integración muy importante entre nuestro sistema BRT y el sistema que se convertirá en la columna vertebral del transporte, el sistema metroferroviario. Ingeniero Leónidas, a mí me gustaría que nos pudiera compartir una persona que está desempeñando un puesto de responsable posiblemente en la obra más emblemática que se esté realizando en Colombia en estos momentos, y que me parece una función como ingeniero preciosa, aspiracional. Es decir, creo que muchos de los ingenieros que hoy puedan estar empezando o que tengan todavía una corta trayectoria profesional, creo que tienen que focalizarse profesionalmente en cosas grandes y bonitas como esta. A mí me gustaría que nos contara su vida como ingeniero, su trayectoria desde que empezó, desde que acabó sus estudios, hasta hoy. Yo soy ingeniero de una universidad de región, de la Universidad del Cauca, en el suroccidente del país. Me especialicé en vías terrestres, y esa especialización la terminé en el año 81. Y mi primer trabajo, año 1981, mi primer trabajo fue en una entidad que ya no existe, que era el Gobierno Nacional, que era Caminos Vecinales. Hacíamos carreteras de tercer orden que integran las comunidades rurales con su centro poblado más cercano, ni siquiera con las capitales de la zona, sino al centro poblado, para que puedan abastecer o sacar los productos agrícolas o de ganadería. Eran carreteras de una condición muy básica desde el punto de vista de velocidad de operación
características geométricas. Y luego en mi transcurrir profesional empecé a pasar de esas carreteras a la red nacional. Trabajé con el antiguo Ministerio de Obras Públicas y Transporte de Colombia, que luego se volvió Ministerio de Transporte, y luego hice consultoría por casi 20 años en todo lo que era estructura de transporte, infraestructura de transporte, construcción, diseño, mantenimiento en carreteras, algo en aeropuertos, mucho puente. Fue una oportunidad. Y tengo 43, 44 años de tener la alegría de siempre haber trabajado con infraestructura de transporte. Luego tuve una época muy metido en toda la parte que era pavimentos, producción de mezclas asfálticas, identificación de fuentes de materiales, optimización de plantas de asfalto para cumplimiento de especificaciones en la red vial nacional. Fui director general del INVIAS, que es la entidad rectora de la red vial nacional, durante 2 años, del 2002 al 2014. Fui vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, que maneja todo el sistema de concesiones viales, aeroportuarias, portuarias, que se llama la ANI a nivel nacional. Y cuando pensaba que ya iba a descansar, casi con 40 años de ejercicio profesional, por circunstancias, yo diría que un poco ajenas a mí, resulté dentro de un proceso de un cazatalento, una empresa de cazatalento que buscaba un gerente para la empresa Metro. Y bueno, hubo que al final ponerme el reto de si tomaba eso en serio o no. Y lo tomé muy en serio y llevo 3 años, 4 meses, en donde hoy le agradezco a la vida, por más exigente que sea el cargo, que realmente es exigente por la cantidad de aspectos que hay que atender y conocer y profundizar, y algo que me había apasionado toda la vida y que no había podido trabajar, que eran los sistemas ferroviarios. Poder estar aquí, brindar la experiencia de 40 años de ejercicio profesional, conformar y trabajar con un equipo de trabajo al cual le tengo una gratitud inmensa por todo lo que hemos hecho. Es que haber estructurado la línea 2 en el tiempo que lo hicimos, lógicamente siguiendo la senda de quienes estructuraron línea 1, y llevar la ejecución del proyecto línea 1 cumpliendo con los programas establecidos, pues solamente lo que tengo es gratitud, compromiso. O sea, cambiar una administración de la alcaldesa Claudia López al alcalde Carlos Fernando Galán, y el alcalde considerar necesario e importante que yo continuara con el proyecto, solamente me genera compromiso por todo lo que tiene que pasar, y gratitud con el equipo, con el alcalde, con la ciudad, porque la ciudad hoy reconoce que se tiene la necesidad de que ese metro se consolide y se vuelva una realidad. Necesitan el beneficio de esta primera línea del metro de Bogotá. Necesita romper ese estigma de que Bogotá no puede tener metro. Claro, Bogotá puede tener metro. Lo estamos solucionando y lo estamos haciendo. Y tendrá una segunda línea y tendrá una tercera línea. Y ya aprendimos a estructurar proyectos de metro y lo estamos haciendo, y vendrá seguramente más desarrollos, porque 8 millones de habitantes necesitan realmente poderse movilizar. A la gente joven, a su gente que está vinculada con la universidad, con la academia, que se están formando, lo que yo puedo decir con absoluta honestidad es que amen la profesión, prepárense. Uno nunca sabe todo lo que ha aprendido, en dónde tiene que aportarlo y entregarlo como conocimiento y como experiencia. Todos los días aquí es un reto nuevo. Todos los días aquí hay cosas novedosas que aprender o que hay que solucionar. Y la ingeniería y la experiencia le da a uno las herramientas necesarias para tomar
determinaciones y para generar o buscar los apoyos, los conocimientos que le permitan tomar las decisiones que sean las más acertadas. Permíteme que extienda un agradecimiento a los cazatalentos o headhunters que hicieron su trabajo y lo hicieron muy bien, pudiendo poner una persona con ese nivel de experiencia, de compromiso y de cariño por la profesión en un proyecto tan emblemático como este, que creo que va a cambiar, va a ser un punto de inflexión también para la propia ingeniería y construcción colombiana. Este tipo de proyectos para los ingenieros nuevos, para la gente que se ha incorporado a este proyecto, que están con usted, gente que está empezando, gente que ya más senior, pero todos van a estar afectados positivamente por todo lo que va a generar este proyecto de ingeniería. Va a haber una inercia, o sea, va a haber un antes y un después en que la ingeniería colombiana también pegue un subidón con este proyecto. Sí, yo creo que hemos venido de unos procesos muy importantes de cambio y de mejora. O sea, todo lo que han sido las concesiones de primera, segunda, tercera, cuarta generación, quinta, han traído o han permitido que haya un intercambio de nuevos procesos de ingeniería, de nuevas herramientas de programación y de planificación. Cambiamos de hacer proyectos que se desarrollaban de acuerdo con los presupuestos anuales a tener el concepto de cierre presupuestal de un costo real del proyecto, unos análisis de beneficios costos muy fortalecidos, toda esa ingeniería económica y financiera que está alrededor de un proyecto de ingeniería y que es de la única manera que se vuelve una realidad, tiene que incorporarse en los conocimientos y en la formación de los nuevos ingenieros. Esa ingeniería financiera que nace del proyecto. Los esquemas ambientales en los últimos 40 años se han transformado y tenemos unas normas ambientales súper rigurosas que lo requiere el país, el medio ambiente. Cuando hablamos de que estamos hablando de sistemas ferroviarios, que lo está hablando también el gobierno nacional, estamos hablando de sistemas que son amigables y limpios con el medio ambiente, no utilizan combustibles fósiles derivados, no contaminan el aire, tienen unas condiciones y repercusiones con respecto al medio ambiente muy importantes. Entonces ha habido una transformación en diferentes aspectos y todo eso tiene que llegar a un proyecto como llega a la primera línea del metro y como llegó a las concesiones de tercera y de cuarta generación, que hemos visto una transformación en la red férrea. Hemos vuelto en los últimos 15 años o 20 años a hablar de túneles carreteros y hemos acercado las ciudades ya no haciendo unas excavaciones impresionantes y generando un daño ambiental en las montañas, sino generando túneles que tienen un impacto menor de daño con la naturaleza. Entonces sí hemos tenido una transformación y caminar toda esa senda hasta llegar a decir, vamos a construir la primera línea del metro de Bogotá, eléctrica, amigable, que va a tener componentes que hace que casi el 30% de la energía sea recuperable porque los trenes que están llegando a la estación y frenan, liberan una energía que va a ser asumida o recogida por los trenes que están saliendo de la estación y necesitan acelerar. Entonces ahí hay un intercambio de energía que hace que es una optimización del uso de la energía eléctrica. Entonces, sí hay una transformación y esa transformación la vemos con el tiempo y si uno mira cómo estábamos hace 40 años cuando salí de la universidad, cómo estamos ahora, pues los retos y lo que hemos hecho en el país, alguien puede decir han debido hacer más, pero lo que hemos hecho en el país en esta generación, para la gente que está comenzando, para la gente que está mis compañeros de dirección del proyecto, pues es una transformación muy positiva y que hoy lo estamos viendo aquí en Bogotá. Medellín está arrancando con un metro a nivel de la calle 80, Cali está haciendo un tren de cercanías también con energías limpias y yo creo que esto va
hacer una revolución en el sistema de transporte y en el transporte de última milla. Está el Regiotran de Occidente que une desde Facatativá a Bogotá o que ya está en construcción, o el proyecto que está en factibilidad de Zipaquirá a Bogotá, y todos son sistemas de transporte limpios, ferroviarios, con unas capacidades de transporte de personal muy superior al transporte en buses. En un proyecto con las complejidades, la cantidad de agentes diferentes que intervienen tanto directamente en la ejecución de la obra o del proyecto como indirectamente, porque puedan ser partes afectadas, y ¿qué estrategia o qué herramientas o cómo es el día a día de poder coordinar todas esas relaciones para que esto siga avanzando correctamente? Se necesita tener un equipo de trabajo en el cual uno confiar, que esté preparado, que tenga el compromiso y que todos tengamos los mismos objetivos con respecto al proyecto. Y tiene uno que delegar, o sea que hay una función gerencial administrativa en donde tiene que delegar actividades, y lo que tiene es que tener un sistema de control, conocer muy bien de qué estamos hablando, conocer cuál es el resultado que se va a esperar. Y es todo un equipo el que tiene que trabajar. Yo tengo la responsabilidad de la cabeza, pero la verdad que el éxito y el trabajo o los fracasos que son del equipo. Es decir, hay que tener una visualización, hay que mirar para dónde vamos, hay que mirar el equipo, las responsabilidades y las acciones que tiene que tomar, o ellos indicarle a uno lo que se requiere también, porque es muy importante el especialista o la persona que tiene a cargo una gerencia, así sea gerencia administrativa o ambiental o social o técnica, pues todos tenemos que articularnos, porque el proyecto al final es una convergencia de todas esas disciplinas que están interviniendo para que el proyecto funcione. Si una disciplina no avanza como avanzan las demás, a la larga uno tiene la resistencia, si fuera una cadena, del eslabón más débil, y ese será la resistencia de la cadena. Entonces, hablando aquí de resistencias y estructuras, ese será el punto que marque la pauta del desarrollo. Nosotros en EADIC hace, pues ahora mismo 11 años, 12 años, en el 2013, cuando se iba a construir el metro de Lima, se creó una institución que se llama Autoridad del Tren Eléctrico de Lima, se iba a hacer la línea 1. Y claro, en Perú llevaban también muchísimos años sin hacer proyectos ferroviarios. Entonces lanzaron un concurso internacional para encontrar una entidad educativa que pudiera darles una maestría, que en el 2013 la hicimos online, la ganamos nosotros en EADIC. Entonces estuvimos durante 2 años haciendo una maestría a todos los ingenieros del metro de Lima, que cursaron online durante 2 años para capacitarse. Por entonces nosotros ya estábamos en Colombia, ya estábamos en Bogotá, y la verdad es que 11 años después poder estar aquí con ustedes en su casa, viendo la realidad de la obra del metro de Bogotá, que yo entonces no escuchaba, ¿no? Ya en aquel 2013 pues no me llegaban las noticias. Para nosotros también es una aspiración, para mí es algo también. Ok, Ricardo, merece la pena lo que estáis haciendo, ¿no? Merece la pena seguir vinculados tanto a las instituciones como a los ingenieros en su desarrollo. Este proyecto va a desarrollar mucha gente, va a desarrollar gente que se va a contratar. Vais a seleccionar e incorporar gente tanto para la construcción como posteriormente seguramente la concesionaria, en la operación. Va a haber empleos nuevos, profesiones nuevas que va a generar todo este proyecto y este ecosistema. ¿Cómo ves eso, esa realidad? Es otro de los retos, porque se dejó de formar hace casi 40 años ingenieros ferroviarios en Colombia. Y lo que la industria ferroviaria ha avanzado en estos 40 años hace que tenemos que volver a preparar a nuestros ingenieros o estudiantes de ingeniería o los ingenieros de información que vean este tipo de materias para resolver el reto. El gobierno nacional se ha puesto como parte del plan de desarrollo y de sus metas volver a restablecer corredores férreos para el manejo de carga,
Por lo tanto, va a haber una demanda de este tipo de profesiones. Nosotros con el concesionario se está preparando gente cuando entremos en operación para el metro y hemos hablado con universidades como la Nacional, como la Universidad Javeriana de los Andes, que deben empezar a formar en sus profesiones no solamente ingeniería civil, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, robótica. Nosotros vamos a tener un sistema de metro en donde los trenes son automatizados, no van a tener conductor. Por lo tanto, la parte electrónica, la parte operacional, el control de sistemas de información y de comunicaciones va a ser fundamental. Y eso tiene que tener gente que esté preparada. Yo creo que es un tema que tenemos que fortalecer. En muchas reuniones con la banca hemos dicho que esa parte requiere una inversión, un fortalecimiento institucional para la parte de operación. Si bien está contratada la operación, nosotros tenemos que empezar a transferir esa tecnología y ese conocimiento con gente que esté capacitada y preparada. Y es uno de los retos más importantes que tenemos que subsanar esa deficiencia para el 2028, cuando iniciemos la operación, tener gente colombiana preparada que empiece a conocer y a realizar la operación de los trenes del sistema ferroviario para la operación. Es un punto neurálgico y lo reconocemos. El país se retrasó en eso y hoy tenemos que dar un salto muy importante para tener personal formado y capacitado para poder atender esto que se nos viene, que ya es una realidad. Volviendo un momento a la parte más técnica y de planificación de proyecto, somos conscientes que el día a día del proyecto se ve afectado por la opinión pública y por el tema del plazo y por todas aquellas cosas que pudieran afectar directamente al plazo, o no lo sé si a un incremento de costos o a algún tipo de imprevisto. ¿Cuáles son, según la experiencia que lleva en este proyecto, aquellos elementos que pueden ser más críticos técnicamente en la ejecución de este proyecto? Yo pienso que lo más crítico es mantener la convicción de que la ejecución de un plan de una programación técnica es la única herramienta que le permite tener una certeza de que va a llegar o no llegar. ¿Con esto qué quiero decir? Le invertimos mucho tiempo en los proyectos a hacer una programación detallada que luego no seguimos. Y empezamos a hacer actividades un poco improvisadas, afectadas más por el afán del día a día que por una programación que sea certera y definitiva. Nosotros en el contrato tenemos una programación que utiliza un software de Primavera P6, un software muy especializado que nos puede dar una cantidad de información, pero todo eso tiene que irse bajando hasta el nivel de obra. Ok, usted tiene que cumplir con unas metas, con unos hitos, tiene unas actividades que corresponden a una ruta crítica y si usted cumple las actividades de ruta crítica va a llegar al programa, pero baje eso a nivel de decirle al ingeniero de campo cuántos metros cúbicos de concreto le tiene que llegar hoy. Ha preparado el sitio donde lo va a colocar de manera adecuada y ha sido controlado por la interventoría para que el concreto pueda ser colocado. El hierro que debería tener la viga o el elemento que va a fundir o la actividad que va a hacer ya fue revisado por la interventoría y está liberado. Y toda esa programación tiene que bajarse al día a día y la gente que es la primera, el obrero, el ingeniero residente, el primero que tiene que realizar esa actividad, tiene que tener conciencia de esa programación y que si él no cumple su parte en el día que le correspondía, hay una cantidad de actividades y de secuencias que se incumplen y genera un atraso. Entonces, esa conciencia de que efectivamente lo que se programe se tiene que hacer y se tiene que bajar de los niveles directivos al nivel de obra de manera detallada hasta la puntilla, tiene que estar
cuántas puntillas necesito, la formaleta. Esa es la obra. Las obras las hacemos como se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Hoy tenemos pilotes hincados y una pilotadora que me permite colocar una presión de 1000 toneladas y enterrar un tubo de 15 metros, de 1 metro de diámetro en un suelo que no ha sido pescado. Correcto. Pero para llegar a eso, usted tuvo que haber programado toda la producción del pilote, el transporte y el desarrollo. Entonces, esa conciencia ha sido un esfuerzo permanente de esta gerencia a la interventoría, al concesionario y con la PMO para que el programa se cumpla. No importa que tenga holguras, no las desperdicie. Ejecute la programación como la tiene definida para que al final usted llegue al momento exacto. Eso es un reto. Ahora, cuando me pregunta cuáles son los retos más importantes ya de la construcción, cumplir esa programación, cumplir los hitos intermedios, cumplir las fechas, se vuelve importante. Tiene unos factores adicionales. La comunidad que se va a ver afectada con la obra. ¿Cómo va a manejar el tráfico cuando cerremos ahora en mayo las primeras estaciones BRT en donde vamos a construir el viaducto y a reconstruir la estación y volver a incorporar la estación al sistema BRT para que siga sirviendo? ¿Qué va a pasar con la comunidad que durante casi 30 años está acostumbrada a llegar a la estación de la calle 26 para ir a su trabajo, a la universidad o a su labor? ¿Cómo me voy a comunicar con ellos para que entiendan y aprendan cuáles son las nuevas rutas durante 10 o 12 meses que dura la construcción? Y ese es otro factor y otro reto que tenemos para que la comunidad se enamore y siga enamorada del metro, pero sepa que tiene que aportar algo que le va a incomodar durante un tiempo mientras hacemos la obra. Y esa es otra forma. ¿Cómo comunicamos eso? ¿Cómo llegamos a esa población? Y como tengo que desplazar los vehículos mixtos de los carriles mixtos para que por ahí circulen los buses BRT, ¿qué planes de manejo de tráfico le voy a ofrecer a esos vehículos mixtos para que puedan sortear el obstáculo que se está generando, para que la gente pueda llegar a sus parqueaderos de los edificios de oficinas o de vivienda y para que la vida casi que siga transcurriendo normal, pero con una afectación muy importante que estamos haciendo durante la construcción? Y eso lo tienes que integrar dentro de la programación de la obra, y esos tiempos que la comunidad requiere para adecuarse lo tienes que tener en cuenta en la programación, y es el reto permanente de algo que Bogotá nunca ha visto y que tenemos que volverlo una realidad. Entonces yo pienso que la programación, la acción con la comunidad, la interacción, la adecuada comunicación de la obra, la veracidad. Nunca puede uno tratar de engañar a nadie, porque en un proyecto de esto siempre se da uno cuenta como que iba a arrancar el 4 de mayo y no arrancó el 4 de mayo. Si decimos que iniciamos una actividad en un frente de obra el 4 de mayo, tenemos que estar preparados para el 4 de mayo, porque si no la gente ya luego no le cree a uno. Y eso es la credibilidad y la acción frente a la comunidad lo que hace que la gente vea que el proyecto avance, que avance con el ritmo que uno le está diciendo que es real, y que toda la estructura, concesionario, interventoría, PMO, Empresa Metro de Bogotá, funcione para lograr ese resultado. Desde ADIC, extender mis felicitaciones de nuevo por este proyecto, porque muchos ingenieros como tú mismo, que estudiamos para poder realmente cambiar la vida de la gente, que es lo que va a hacer este proyecto en Bogotá. Realmente el impacto creo que va a ser tremendo. Creo que dentro de unos años, cuando siga viniendo a Bogotá y coja el metro, voy a ser consciente del impacto tan enorme que tiene en el día a día de millones de personas. Para eso estudiamos, que aparte del enorme trabajo que tiene por delante y el reto y el tiempo y los nervios y las exigencias, se lo puedan disfrutar, todo el equipo, que también se lo pueda disfrutar, esta experiencia profesional.
Y bueno, pues agradecerte otra vez el tiempo en la agenda apretada y haber compartido esto con nosotros y con todos los ingenieros. Ricardo, mil gracias por este espacio. He disfrutado mucho hablar tal vez de lo que hoy más me gusta, que es tu proyecto. Y un saludo muy especial a todas las personas que vean el video. Creemos en la empresa Metro firmemente en sacar adelante el proyecto y espero que cuando estés en Bogotá el Metro esté una llamada y te acompaño para contar cómo nos acabo de ir. Muchas gracias. Muchas gracias.